Nos vamos de inmediato al Palacio de Gobierno junto a Ivo Goetz porque el Partido de la Gente está poniendo en riesgo el acuerdo que logró con el gobierno para aprobar la idea de legislar esta ley de reconstrucción nacional, luego que no viera sus requisitos en este megaproyecto. ¿Cómo estás, Ivo? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Matilde? Muy buenas tardes. Frágil, al parecer, es el acuerdo alcanzado el día de ayer y que fue presentado con tanta alegría. De hecho, lo esbozábamos el día de ayer, que hay que tener cuidado con estos acuerdos, sobre todo porque estamos hablando solamente de la aprobación en general del proyecto de la ley de mega reconstrucción que propone el Ejecutivo para poder hacer frente a los meses que vienen en términos tributarios, pero también con medidas que apuntan a lo social, al crecimiento económico y también a la generación y fortalecimiento del empleo formal en nuestro país. ¿Por qué se ocupa la palabra frágil el día de hoy? Porque desde muy temprano, en algo que es extraño, Matilde, lo vamos a explicar, pero que tiene sentido, al menos en lo que dice el Ejecutivo. Todo esto se radica el problema y las dudas que tiene ahora el Partido de la Gente y las advertencias que le han hecho al Ejecutivo a no desconocer el acuerdo supuestamente que habrían alcanzado durante los últimos días y que hizo que el día de ayer en un punto de prensa se proclamara formalmente por parte del Partido de la Gente su votación a favor de la idea de legislar en general este proyecto y muy posiblemente también luego de su tramitación en las distintas comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, poder aprobar de manera particular y saliera de esta sala antes del 1 de junio este megaproyecto. ¿Dónde radica el problema? Para el Partido de la Gente era muy importante que el gobierno escuchara algunas de sus medidas que tenían que ver con la devolución de los impuestos del 19% del IVA para los medicamentos y también para los pañales, pero también para el Partido de la Gente era muy importante que quedara establecido completamente la posibilidad de que este impuesto transitorio a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, que el día de hoy es de 12%, pero de manera transitoria, se transformara en un impuesto permanente en el tiempo. Para el Partido de la Gente, lo que ellos entienden es que en las reuniones que tuvieron con los representantes del Ejecutivo, cuando se estrechan la mano finalmente con el ministro José García Ruminot, el secretario general de la Presidencia, estaban esas dos medidas y además la de las pymes. ¿Qué dicen desde el gobierno? Que esto, Matilde, es una medida de la cual José Antonio Kast, como candidato presidencial, la había prometido. Luego, es verdad, y estuvimos ahí durante los meses en la oficina del presidente electo en la comuna de Las Condes, hubo una reunión entre José Antonio Kast, parte de su equipo de trabajo, y también los representantes de las pymes, donde se les aseguró nuevamente en esa instancia que el impuesto transitorio de 12,5% se iba a trabajar en el futuro para dejarlo de manera permanente. Llega al Palacio de la Moneda José Antonio Kast junto a sus ministros y sus equipos de trabajo y eso también es ratificado y ha sido parte de la discusión de este megaproyecto de la Ley de Reconstrucción Nacional. Para el Partido de la Gente, lo que está pasando en estos momentos es que el gobierno estaría desconociendo que gracias a ellos se ha logrado también y que parte del acuerdo al que llegó el Partido de la Gente con el gobierno incluye que el impuesto de 12,5% pase a ser permanente. Hemos hablado no solamente con representantes del Partido de la Gente y con representantes del Ejecutivo durante el día de hoy, sino que con otros parlamentarios, y esta es una idea transversal. Es muy, muy difícil encontrar a alguien que, Matilde, a nivel político, hoy por hoy, esté en contra de que ese impuesto se vuelva de manera permanente para las pymes y que no suba hasta un 23% posiblemente de no hacer ningún tipo de modificación legal. Este impuesto no suba y al año 2030 queda en un 23%. Es por eso que para el Ejecutivo esto siempre estuvo sobre la mesa. ¿Qué es lo que faltaba solamente? Junto a las pymes poder acordar y junto a los distintos representantes de los partidos políticos con representación en el Congreso, poder acordar la fórmula. Fórmula que ya está definida. Es una fórmula, Matilde, que asegurará un proyecto paralelo a la ley de reconstrucción. Un proyecto que no tiene la misma premura ni apuro
que la ley de reconstrucción para el Ejecutivo, y ahora tampoco para las pymes, luego del acuerdo al que se alcanzó y se ratificó, hay que decirlo, el día de hoy acá en el Palacio de la Moneda, en un almuerzo con representantes de las pequeñas y medianas empresas, junto al presidente José Antonio Kast, Jorge Quiroz, el ministro de Hacienda, Claudio Alvarado, ministro del Interior, Daniel Mas, el ministro de Economía y Minería, y también la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Cedini, quienes estuvieron reunidos por cerca de 2 horas con ellos. Y son los mismos representantes de las pymes quienes reconocen que hay un acuerdo y hay conversaciones que vienen desde el año pasado con el presidente José Antonio Kast, con su equipo de trabajo en campaña, como presidente electo y ahora como presidente en ejercicio, para mantener ese impuesto transitorio. Hoy por la mañana, en una entrevista en Tele 13 Radio, y que lo ha ratificado en horas de la tarde desde el Ministerio del Interior, Claudio Alvarado dice que esto jamás estuvo en el acuerdo con el PDG. El acuerdo con el PDG contenía medidas que iban en ayuda a la clase media relativas a la devolución del impuesto del 19% que corresponde al IVA, a los medicamentos y a los pañales en un proyecto que se va a tramitar de manera paralela, pero a la cual hay que ponerle límites, hay que conversar cuál va a ser el contenido, cuáles van a ser los parámetros de ese proyecto, y que vía paralela, como un nuevo proyecto, iba a estar lo de las pymes, cosa que es verdad que la conversaron con el PDG, pero está quedando como que para el PDG ellos se apropian un poco de haber forzado al gobierno a tener que haberlo dicho, algo que desconocen desde el Ejecutivo, teniendo en cuenta la trayectoria en las declaraciones, en los propósitos y en las promesas que se han hecho durante los últimos meses, incluso antes de llegar acá al Palacio de la Moneda. Quiero que escuchemos la declaración de Claudio Alvarado hoy en la mañana, que fue la que generó una molestia profunda en el Partido de la Gente. En Franco Parisi, el fundador, expresidente, ex candidato presidencial, hoy día vicepresidente, pero es el líder de ese partido. En el jefe de la bancada de los diputados y diputadas, Juan Marcelo Valenzuela, y también de Pamela Giles, quien hizo una dura advertencia al Ejecutivo acerca de no reconocer este punto. Evidentemente, los votos que estaban comprometidos para aprobar la idea de legislar hasta hace algunas horas solamente podrían no estarlo. Pasemos a escuchar las declaraciones de Claudio Alvarado, ministro del Interior, y la respuesta del día de hoy del vicepresidente de esa colectividad del Partido de la Gente, Franco Parisi. El presidente de la República, durante su campaña, siempre manifestó de que esas tasas no se iban a modificar, y el punto es la oportunidad en que se toma esa decisión, pero no hay discusión en el fondo. ¿Y el acuerdo con el Partido de la Gente implica esa tramitación de un proyecto separado este año? El acuerdo con el Partido de la Gente va en otra línea al 12,5% de las pymes. Dice relación con devolución, ¿no es cierto?, de el monto correspondiente al IVA, ¿cierto?, por la adquisición de determinados elementos, pero no está dentro del acuerdo de mantener el 12,5%. Para nosotros es importante que se mantengan los acuerdos, porque el ministro Rubinot lo dijo a nuestra bancada y en un punto de prensa en el Congreso. Al parecer, los problemas de comunicación al interior del gobierno continúan y le hacen mal a Chile. Lo decimos fuerte y claro, el PDG está con los emprendedores porque son la sangre de la movilidad social, son la sangre que mueve la economía para generar empleo, bienestar social y también llegar a todos los rincones de Chile. Bueno, una polémica que tiene que subsanarse del todo. De hecho, hoy día se reunió, tú lo decías, con las pymes, se llega a este principio de acuerdo. Hay que ver también lo que va a pasar con el impuesto tanto a los pañales como a los medicamentos, cuál va a ser la vía para reponerlo a las personas que lo hayan gastado, cuál va a ser los límites, pero también lo que generó este acuerdo con el PDG, Ivo, fue la molestia del Partido Libertario, porque ellos dicen, a nosotros no nos escucharon y hemos sido una oposición amigable, pero nuestros votos tampoco están garantizados. ¿Qué es lo que pasa con ellos? En estos momentos han manifestado una molestia, fue el día de ayer, de hecho se retiraron al momento de la votación para saber a qué comisiones iba a ir este proyecto. No, finalmente se decide que entre a la Comisión de Hacienda, pero también se han revisado algunos puntos en particular, no todo el proyecto, no todas las medidas que contiene esta ley de reconstrucción nacional, en las comisiones de Medio Ambiente y también
de trabajo. Los tiempos son los mismos, hay suma urgencia, pero fue en ese momento, una vez que este punto de prensa del Partido de la Gente junto al ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, que saltan las alarmas en los parlamentarios, en la bancada parlamentaria del Partido Nacional Libertario. Ellos se ausentan, se retiran de la sala al momento de esa votación, una votación votos que podrían haber cambiado incluso también, Matilde, el destino de ingreso de este proyecto. Podría incluso haber ingresado posiblemente con la suma de los votos en solamente la Comisión de Hacienda, que era lo que quería el Ejecutivo a modo de molestia. Lo que se dice, eso sí, evidentemente es una medida de presión para poder incorporar también, acá son negociaciones políticas, evidentemente importa mucho a los partidos políticos lo que la ciudadanía vea, a quienes están representando, a sus electores, que sus representantes tengan incidencia en un proyecto tan importante como este. Lo cierto es que desde el Partido Nacional Libertario dicen que no han escuchado sus propuestas, que las tienen, que las han entregado, que han tenido reuniones con representantes del Ejecutivo, van a seguir teniendo reuniones con representantes del Ejecutivo. El Ejecutivo está llano y abierto a seguir escuchando distintas propuestas, muchas de ellas posiblemente no van a entrar como indicaciones en este mismo proyecto, pero sí se pueden tramitar de manera paralela. Lo cierto es que han lanzado también una advertencia, que no están amarrados los votos del Partido Nacional Libertario para aprobar en general este proyecto, lo cual torna nuevamente una cuota de incertidumbre a la tranquilidad y felicidad que había ayer acá en el Palacio de la Moneda. Lo cierto es también, por otro lado, Matilde, que distintos parlamentarios con los que hemos podido conversar hoy, sobre todo el oficialismo, ven muy poco probable que el Partido Nacional Libertario se reste finalmente de votar a favor la idea de legislar este proyecto. Recordemos que si se rechaza la idea de legislar, el gobierno en un año no puede volver a insistir con este megaproyecto, por lo cual es muy importante sortear ese primer escollo, y hasta el día de ayer, a esta hora precisamente, eso era prácticamente un hecho. Incluso con la molestia del Partido Nacional Libertario, estaban los votos del Partido de la Gente, y hoy día nuevamente están en entredicho esos votos, pero hay acuerdos que están alcanzados, evidentemente son conversaciones que van a tener que seguir teniendo. Vamos a ver quién le da la razón a quién. El gobierno ha sido claro y han sido explícitos en decir que esto es algo que viene desde hace mucho tiempo planteándolo. De hecho, hablamos con el senador Luciano Cruzcoque de Opoli, y él dice que para Chile Vamos esto era fundamental, que había sido parte de las distintas discusiones y reuniones que han tenido también con representantes de las pymes desde hace mucho tiempo, y que saben que queda aún mucho espacio en el calendario para poder trabajar en una propuesta para las pymes y poder asegurarles definitivamente el establecimiento de este impuesto de manera permanente de un 12,5%. Vamos a ver qué pasa. La próxima semana es distrital, ya hay fechas acordadas. De hecho, la próxima semana la Comisión de Hacienda, lo que se acordó el día de hoy, con acuerdo también del ministro Jorge Quirós, es que distintos técnicos de las bancadas parlamentarias se puedan reunir también con sus pares del Ministerio de Hacienda para dejar avanzadas varias conversaciones, despejar las dudas para el 4 de mayo, ese lunes, de vuelta de la semana distrital, y posiblemente en doble sesión, por la mañana acá en Santiago y por la tarde en Valparaíso, se siga tramitando en esa comisión este mega proyecto. Una sesión del día de hoy, la segunda, que se desarrolló en el ex Congreso Nacional, Matilda Capazos, del Palacio de la Moneda, donde tuvo que comparecer Jorge Quirós, donde recibió una serie de preguntas, cuestionamientos, hizo una bajada, dio explicaciones, sentó los principales énfasis, se habló mucho de empleo, del crecimiento económico y también de las pymes y cómo esto podría beneficiar a las pymes. Hubo reconocimientos explícitos por parte del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en cuanto a la recaudación y las compensaciones. Hay un reconocimiento por parte del Ejecutivo, Matilde, de que efectivamente este proyecto va a significar una merma en recaudación para el Ejecutivo. Más allá del informe financiero y lo que pretendan hacer, efectivamente va a generar una merma, pero dice también Jorge Quirós que están buscando las alternativas, como por ejemplo los recortes de un 3% en cada uno de los ministerios, para poder entregarle a la próxima administración de la manera más ordenada posible las cuentas fiscales para el próximo periodo. Hay también un reconocimiento acerca del crédito tributario para el empleo, algo que favorecería sobre todo a las pymes, dice Jorge Quirós. Hubo cuestionamientos por parte de algunos parlamentarios acerca del efecto que tenga esa medida, porque tiene efectos positivos, pero hay efectos que no se saben cuáles pueden ser sus resultados. ¿En torno a qué? En torno a que a través de este crédito muchas empresas podrían favorecer la formalización de empleos.
Y en el discurso del Ejecutivo, aprobando este proyecto, y en los próximos años la meta es poder rebajar desde un 8,3% la tasa de desempleo a un 6,5%, pero ven muy difícil que a través de ese mecanismo se generen nuevos empleos. Y el mismo Jorge Quirós dijo, evidentemente yo no puedo asegurar que a través de ese crédito efectivamente generemos una buena cantidad de empleos, pero sí nos importa mucho poder mantener también los que existen. Fue parte de la exposición que hizo el día de hoy el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, a quien quiero que pasemos a escuchar hablando específicamente del tema de las pequeñas y medianas empresas, y también a Héctor Sandoval, uno de los voceros de las coordinadoras de las pymes, quien estuvo el día de hoy acá en el Palacio de la Moneda conversando con el presidente de la República, José Antonio Kast, y un grupo de ministros. Se van tranquilos, se van conformes, están a favor de este proyecto y por supuesto confían a través de una mesa de trabajo pro pyme que se va a levantar en algunos meses más, de acá al próximo año poder tener zanjado completamente ese proyecto de ley que va a incluir el efecto que el impuesto quede de manera permanente en un 12,5%, pero también otros beneficios pensando en las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Pasemos a escuchar a ambos. Primero que nada, decir que la tasa de impuesto corporativo efectiva que van a terminar pagando las pymes hoy día con este proyecto como consecuencia del crédito tributario que estamos estableciendo a la contratación de mano de obra formal, baja sustancialmente. Nuestro cálculo es que baja a una cifra del 7%, del 12,5% actual. En el régimen definitivo de las pymes, nosotros hemos planteado, el gobierno del presidente Kast siempre ha planteado que nuestro objetivo es a largo plazo mantener el 12,5% para todas las pymes. No se incluye en este proyecto porque se va a incluir después en otra iniciativa que vamos a tratar de perfeccionar otros problemas que tienen las pymes. Nosotros hemos conversado con diferentes parlamentarios, integrantes de la Comisión de Hacienda y de otras fracciones políticas, y todos están de acuerdo con mantener este 12,5% y por supuesto que nosotros lo queremos, pero el gobierno nos señala que ese es un compromiso de campaña, es un compromiso adquirido en el mes de enero y que ratifica el acuerdo y que eso va a ser así. El día de hoy, en esta sesión, Matilde, dentro de estas 2 horas al menos de explicación, de bajada, de responder preguntas, comenzar a aclarar dudas también por parte de los parlamentarios, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, se refirió específicamente a las pymes, a este impuesto, al proyecto de manera paralela, y en un momento hace una explicación en torno a qué, en torno a la situación actual, en el caso de que no sucediera nada con las pequeñas y medianas empresas, cómo estaría aumentando, se terminaría este impuesto transitorio, subiría un 15% para el año 2028, para el año 2029 y a 2030 podría aumentar incluso un 23%. Dentro de esa explicación generó también un malentendido con parlamentarios, pero también con miembros de las pymes, quienes leyeron esa declaración como un desconocimiento acerca de lo mismo que hablábamos al inicio, de esta propuesta del Ejecutivo, de la opción del Ejecutivo de dejar este impuesto de manera permanente. Además, Jorge Quirós decía que con este crédito tributario pro empleo, evidentemente la tasa de impuesto de las pymes incluso podría llegar a bajar a un 7%. Quiero que revisemos parte de ese debate. Carlos Bianchi, también el diputado de la República, y Luciano Cruzcoque, quien estuvo acá en el Palacio de la Moneda en algunas reuniones en el segundo piso durante la jornada del día de hoy, refiriéndose a lo que ha sido el tema del día y que es la posibilidad de que las pymes puedan tener este impuesto entonces de manera permanente. Esto demuestra que efectivamente ya hay un primer incumplimiento grave. Las pymes se les había dicho que tenían un 12,5% y que iba a ser ad eternum, permanente. Y hoy el ministro ha dicho todo lo contrario. Ha señalado que en un plazo de 2 años esto aumenta al 15%. Y aquí está lo curioso. Lo que hoy día ha dicho el ministro de Hacienda es que a las MIPYMES, a las que generan más trabajo, se le va a aumentar el impuesto a un 15% y a las grandes empresas se le va a rebajar los impuestos. Esto es el mundo al revés, es cuando uno ve que en política los corchos se hunden y las piedras flotan. Es un proyecto que hace mucho tiempo se viene discutiendo con las pymes, nosotros mismos hemos hablado con ellos de que
esa tasa debe mantenerse, el 12,5%. Nosotros la vamos a defender y la hemos defendido siempre, porque entendemos también que las pymes hacen un esfuerzo grande y que además las mismas pymes, hoy día por ejemplo con el beneficio del empleo, podrían quedar pagando una tasa de 7% eventualmente con ese crédito que existe. Esa tasa hay que defenderla y evidentemente sí necesitamos que las empresas grandes que generan inversión importante tengan también una tasa que tampoco es una tasa enormemente baja, es una tasa promedio de los países de la OCDE. Ahí entonces, en Matilde, por un lado, el gobierno haciendo un reconocimiento que no estaba incluido en el acuerdo con el Partido de la Gente, en la rebaja, o sea, establecer de manera permanente el impuesto de 12,5% a las pequeñas y medianas empresas. Por otro lado, el PDG diciendo que el gobierno desconoce un acuerdo al que habían alcanzado junto a ellos para dar esa noticia y bueno, y todo el debate que ha generado esta segundo día de tramitación entonces en la Comisión de Hacienda del proyecto, la Ley de Reconstrucción Nacional.